Amados hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. En el nombre del Señor Jesús, damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de las redes. Hoy, domingo 15 de agosto, celebrando el 70 aniversario de nuestra iglesia Ebenezer. Para dar inicio al culto de día, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos las gracias por tus misericordias que nuevas son cada mañana. Gracias por tu gran fidelidad y tu gran bondad. Señor, también queremos pedirte perdón por nuestros pecados, que usted nos pueda renovar, que usted sea el que esté dirigiendo el culto de principio a fin. Señor, que el mensaje pueda obrar en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús oramos. Amén. Para dar inicio al primer himno de esta mañana, vamos a entonar el himno 14, Dios está presente. Postrarnos ante Él con reverencia, en silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada leve, votos le renueve. Dios omnipresente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Hermanos, vamos a tener una primera lectura y vamos a leer el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen todos los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios añada bendición a su palabra. Para continuar, vamos a entonar el himno 261, un mandamiento nuevo os doy. Buenos días, hermanos, hermanas de nuestra iglesia, de nuestra amada iglesia Ebenezer, que este mes está de aniversario y por ese motivo este mes, en esta ocasión, el pastor Correa me invitó a poder compartir mi testimonio como joven dentro de la iglesia, el cual es un gran placer para mí poder hablar de cómo llegué y lo que pude experimentar hasta ahora en nuestra iglesia Ebenezer. Para las personas que no me conocen, yo soy Josué Cumpa, soy un joven de 21 años y llevo desde el 2016, más o menos en marzo, congregando en la iglesia Ebenezer y ese mismo año yo me bauticé. Ya van 5 años desde que estoy en la iglesia y realmente, no, sin exagerar, la iglesia ha sido una gran bendición no solo en mi vida, sino también para mi familia. Yo pude conocer la iglesia gracias a una hermana que me invitó a la EBDB de ese año, el 2016. Invitó a mi hermanita pequeña y yo pude ir para acompañarla, para vigilarla, y ahí pude conocer a Cristo a través de las clases de adolescentes, porque ahí aún era un adolescente de 15 años. Y realmente desde el primer día que pisé la iglesia,
siempre hubo una atmósfera de amor, una atmósfera de compañerismo, de afecto, cosa que yo nunca había experimentado antes, porque yo no vengo de una cuna cristiana. Yo vengo de una familia que no es practicante, ¿no? Por así decirlo, y fue una de las primeras experiencias que tuve de una iglesia evangélica, de una iglesia que cree en Cristo como su Salvador y Señor, como su único Salvador y Señor. Entonces, bueno, yo en ese año pude comenzar a congregar y me bauticé. Me acuerdo en agosto, tuve mi discipulado antes y estuve realmente muy emocionado por poder bautizarme. Bueno, siendo sinceros también, porque quería tocar la batería y en la iglesia me querían enseñar, entonces fue uno de los motivos, pero sobre todo porque tenía en mi corazón a Cristo. Cristo había tocado mi corazón y yo lo había aceptado como su Señor y Salvador, y entonces como mi Señor y Salvador. Entonces, en todos esos años he podido ver cómo la iglesia ha cambiado, no para bien ni para mal, sino que la iglesia siempre está en un cambio constante, y he podido ver hermanos que vienen, hermanos que van, dentro de los jóvenes también, pero si algo que como joven que puedo rescatar y que puedo compartir a todos ustedes, y en especial a los jóvenes que pueden estar viéndome en estos momentos, es que no les recomiendo, como un joven cristiano, no les recomiendo apartarse de la iglesia. ¿Y por qué? Uno me puede decir, ¿no? ¿Por qué? Si yo puedo ser cristiano y Dios está en todos lados, ¿no? Dios no está en la iglesia, ¿por qué tendría que congregarme? Y bueno, yo les quiero leer justamente en esta noche Hebreos 10, 25, que dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia en mis años de converso ha sido fundamental en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento en Cristo, de mi fe, y realmente agradezco mucho siempre a todos los hermanos que han estado y están siempre conmigo y ayudándome a poder crecer espiritualmente, porque yo creo que si la iglesia no hubiera estado ahí, probablemente me hubiera descarrilado varias veces. Como todas personas tenemos momentos de enfriamiento, y yo también he pasado por momentos de enfriamiento donde uno congrega, o es más, uno asiste a la iglesia, pero realmente no lo está haciendo de corazón, sino por una costumbre. Y yo tuve momentos así en varias oportunidades, pero ahí siempre estuvo la iglesia, siendo utilizada por Dios. Los hermanos, mis amigos de mi edad, siempre han estado ahí, me han ayudado, aconsejando lo que debía hacer, lo que no. Me recordaban el propósito de mi vida, el propósito de por qué soy cristiano, ¿no? Que a veces uno como joven, como con tantas cosas que hay en el mundo, tanta malicia, tanta tentación, uno fácilmente se deja llevar por eso y poco a poco se va apartando, pero ahí está fundamentalmente la iglesia para poder seguir animando y exhortando, como dicen Hebreos, sobre todo exhortando. Y no necesariamente también de un mayor o menor, sino entre los mismos jóvenes. Es algo que mucho tuve en estos años. Entonces ha sido unos años en donde he podido crecer también junto con la iglesia, junto a otros hermanos, y también la iglesia ha sido de bendición, sobre todo en época de pandemia. La iglesia también ayudó a mi familia cuando estábamos con los problemas de la pandemia, que todos, me imagino que, bueno, muchas familias también pasaron por ello.
Y por eso es tan importante el grupo, una comunidad, la congregación. Y recordemos que iglesia no es el templo, iglesia no son las 4 paredes que se encuentran en Miraflores, exactamente, para ser precisos. La iglesia es la comunidad, son todos los hermanos, las hermanas, los niños, jóvenes, ancianos, todos son el cuerpo que conforman el cuerpo de Cristo. Y todo este cuerpo ha sido de bendición y sigue siendo de bendición. Por eso siempre recalco la importancia de no dejar de congregarse como joven, porque es muy fácil descarrilarse. Así que yo quiero animar, aprovechando mi testimonio, a que no dejemos de congregarnos, ya sea virtual por estos momentos o presencial, Dios mediante, más adelante, y que tampoco, si estemos congregando, estemos simplemente asistiendo. Nosotros somos llamados no para, bueno, en este caso no vamos a los asientos de la iglesia, pero bueno, los asientos de nuestra casa. No somos llamados por Cristo para estar sentados viendo los cultos dominicales en nuestras casas, que claro, no es que digo que estén mal, al contrario, son de bendición, pero no hemos sido llamados solo por esto. Nosotros hemos sido llamados para ir y compartir el Evangelio. Entonces, y de muchas maneras, claro que existe específicamente las misiones, el evangelismo, pero hay muchas maneras de poder participar en la obra de Dios dentro de la iglesia. Así que yo animo también a todos los hermanos a que en este mes sea de reflexión para cada uno de nosotros, en este mes sea de un pensamiento y meditemos, ¿no? Cómo nos vemos nosotros, cómo nos vemos delante de Dios en este momento, y qué estamos haciendo en la iglesia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para la obra del Señor? Solo estoy asistiendo a las reuniones, tengo ese deseo de servir de alguna manera, y si no es así, pidámosle al Señor que toque nuestro corazón y que nos dé ese ánimo para poder servirle. Todos los que somos hijos suyos, nosotros estamos llamados a servir y no ser servidos. Entonces ese era el mensaje que quería compartirles. Espero que tengamos un aniversario muy hermoso en este mes de agosto, que estamos cumpliendo 70 años y es, bueno, nuevamente bendiciones a todos, y espero que mi testimonio les pueda servir de algo y Dios les bendiga mucho. Así que hasta la próxima, nos vemos. Hermanos, continuando, vamos a tener una segunda lectura en el Evangelio de capítulo 13, versos del 34 al 35. Y la palabra del Señor dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Damos gracias a Dios, el gran ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, de amor, de su misericordia. Continuando, vamos a entonar una alabanza que dice: hazme un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios y de toda la creación,
Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Oh, en mí la misma mente tuve en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Oh, en mí la misma mente tuve en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. En mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Buenos días, hermanos. Continuando con el programa de hoy día por aniversario de nuestra iglesia, vamos a escuchar la prédica por nuestro pastor, el hermano Ramón Correa. Oremos un rato, hermanos. Gracias te amo, nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, grande en misericordia, grande en su gracia y en todas sus bondades.
Padre Celestial, prepara nuestros corazones para escuchar el mensaje que tú has puesto en tu siervo. Que sea, Señor, de fortaleza para nuestras almas, de edificación, Señor, en todo conocimiento de tu Hijo amado. En el santo nombre de Cristo oramos. Amén. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Damos gracias a nuestro Dios por la vida que nos da y este hermoso tiempo de alabanzas, de adoración a su nombre. Y estamos preparados también para escuchar su santa palabra. Estamos en el marco de la celebración del 70 aniversario de nuestra amada Iglesia Ebenecer. Y para mí es un gozo estar compartiendo estas enseñanzas de las características saludables de la Iglesia del Señor. Vamos a orar en este momento pidiéndole la dirección que Él nos ministre en este día especial. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos por la vida que nos das. Gracias por tu cuidado que has tenido en esta semana. Y en este tu día, Padre, estamos juntos y unánimes en espíritu y en verdad para escuchar tu santa palabra. Nos ponemos delante de ti, Padre, confesando todos nuestros pecados, pecados de pensamiento, de palabra, de omisión o acción, Señor. Y queremos que seas tú con la plenitud de tu Santo Espíritu, hablándonos, fortaleciéndonos, edificándonos, Señor, conforme a la voluntad tuya. Queremos descansar en ti en este tiempo y abrir nuestros corazones a ti para que tú nos ministres de acuerdo a tu voluntad. Y desde ya, Padre Santo, te agradecemos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El texto en el cual vamos a meditar está en Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 14. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén.
Pablo en esta ocasión está prisionero en Roma y desde allá escribe esta carta a la iglesia en Colosas. Él estuvo en Éfeso 3 años y es allí donde conoció a Epafras, que él era de Colosas. Ahí se convirtió en Éfeso y luego Pablo lo preparó y Epafras fue el que formó la iglesia en Colosas. Él evangelizó, discipuló y fue su pastor en la iglesia en Colosas. Y Pablo está escribiendo esta carta después de haber escuchado cómo se encontraban los hermanos allá. Pablo todavía no conocía Colosas. Es a través de Epafras, su pastor, que le informó cómo estaba la iglesia. Y él empieza a destacar algunas características saludables de la iglesia. ¿Y cuál es el anhelo, el deseo de Pablo para la iglesia en Colosas? Entonces vamos a ver esta descripción tan hermosa y este anhelo que Pablo tiene de la iglesia de Colosas. Empieza ahí con el versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ese trato especial que Pablo tiene a los hermanos. Los santos y fieles hermanos en Cristo. Santos quiere decir apartados del pecado, apartados para el servicio de Dios. Y fieles en Cristo. La fidelidad es una característica muy importante para Cristo. Él siempre destacó esta característica, diciéndoles a sus discípulos en una parábola, la parábola de los talentos en Mateo 25, 21, les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad del cristiano es muy importante y Cristo aprecia mucho. De igual manera, cuando escribe su carta a las 7 iglesias en Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí Pablo, que es un fiel seguidor de Cristo, resalta la fidelidad de la iglesia en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Esta iglesia, a pesar de que era nueva, mantenía su fidelidad en Cristo, su perseverancia en Cristo. Y luego sigue expresando su anhelo. Luego en la segunda parte, en el versículo 2, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo de Pablo a la iglesia en Colosas. Expresa su anhelo, su bendición, lo que él quería ver en la iglesia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la característica de Pablo, demostrar esa bendición, ese anhelo, ese saludo, ese deseo profundo de ver a la iglesia siempre bajo la gracia de Jesucristo, bajo la gracia de Dios y bajo la paz de Dios, bajo la paz de Cristo. 2 valores maravillosos: la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo. Así quería ver siempre a las iglesias, y eso lo menciona en todas sus cartas, ¿no? A todas las iglesias y a los hermanos que los escribió, como le dijo a la iglesia en Corinto. En su segunda carta, él termina su carta diciéndoles: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros.
Eso fue el anhelo. Y eso es lo que Pablo desea ver en su iglesia. Que la paz de Dios, la gracia de Cristo sea con cada uno. Y luego, en el versículo 3, menciona lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía una profunda gratitud por la iglesia, aunque él no lo había formado, sino su discípulo, Epafras, pero tenía un cariño grande por todas las iglesias hijas. Colosas era una iglesia hija de Éfeso, que su discípulo Epafras lo formó, evangelizó, discipuló, y él fue su pastor ahí. Y le dio un gozo grande a Pablo, que su discípulo Epafras haya formado esa iglesia y los seguidores de él sigan fieles a Cristo, y agradece a Dios. Debe haber entonces también en nosotros ese sentido de gratitud por la obra de Dios, ese sentido de gratitud por ver en sus hijos la fidelidad, por ver en sus hijos que mora ahí la gracia de Dios y la paz de Cristo. Un sentido profundo de gratitud. Y luego en el versículo 4 dice lo siguiente: habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí va a destacar dos valores maravillosos: la fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis para con todos los santos. Estas son dos características muy importantes. Uno de los frutos visibles de la fe verdadera es el amor hacia los hermanos. Y eso es lo que Cristo destacó a sus discípulos. Él les dijo: en esto creerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es una característica saludable, fundamental, la fe y el amor de sus hijos. Y eso es lo que le contó Epafras cuando llegó a Roma y le dijo a Pablo que los hermanos tienen una fe firme en Cristo y se aman los unos a los otros. Y eso está resaltando Pablo nuevamente cuando lo escribe a la iglesia. He oído de ustedes que tienen una fe firme en Cristo y que tienen un amor grande entre ustedes. Qué bueno es, hermanos, resaltar las cosas positivas y mencionarlo a los mismos hermanos. Pablo le dice en su carta, repite lo que había escuchado de su pastor Epafras, que la iglesia en Colosas tenía una fe firme en Jesucristo y que se amaban mucho entre ellos. Qué hermoso es reconocer estas virtudes en cada uno de sus hijos. Qué hermoso. Y eso lo recalca. Miren, en el versículo 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Su pastor, Epafras, le había dicho a Pablo que su amor en el Espíritu está con ellos. Se ve el amor del Espíritu Santo en la iglesia. Y Pablo nuevamente lo resalta eso. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto, hermanos? Que debemos resaltar siempre las cosas positivas en los hermanos. Porque a veces suele ser que solamente resaltamos lo negativo. Cuando hay algo negativo, ahí empezamos a acusar. Pero cuando vemos algo positivo, nos quedamos callados. Pero aquí Pablo, mira qué interesante, resalta los puntos positivos que su pastor le había dicho
Y Pablo, cuando le escribe a la iglesia, nuevamente lo resalta, esas mismas virtudes. Así debemos estar resaltando siempre lo positivo en cada uno de sus hijos. Una enseñanza maravillosa, realmente. Y luego los versículos del 5 al 7 dicen lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevado fruto, y crece también en vosotros, desde el día en que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí Pablo resalta la labor del pastor en la iglesia de Colosas, que fue Epafras, su discípulo de Pablo que se convirtió en Éfeso. Él le contó y él está resaltando esa fidelidad, pues es un fiel ministro en Cristo para vosotros. Y Pablo resalta acá esta característica especial también de los creyentes: la esperanza en Cristo, la esperanza en los cielos, la esperanza de la salvación del pueblo de Dios, la esperanza que tenemos en Cristo, y que esa esperanza tiene su eco en esta tierra, y esa esperanza de la vida eterna y de que tenemos a Cristo Jesús nos hace llevar fruto y crece también entre vosotros desde el día que lo oísteis y conocéis la gracia en verdad. Ellos empezaron a comunicar el Evangelio desde que escucharon. Colosas era una ciudad muy importante en Asia Menor. Era un lugar por donde pasaban hacia el Éufrates. Desde Éfeso iban al Éufrates. Era una carretera importante, una vía importante que tenían que pasar por Colosas. Y ellos hablaban de esta esperanza en Cristo Jesús. Y mucha gente conoció. Y todo el mundo, dice, ha oído de esta esperanza. Y ha crecido esa esperanza en Cristo Jesús. Y ahí resalta la labor de su pastor Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es un llamado para los pastores también, de ser fieles ministros del Señor, de compartir el Evangelio y hablarles del Señor. Y le resalta nuevamente en el capítulo 4, versículo 12, lo que su pastor estaba orando. Epafras, su pastor, estaba visitando a Pablo en Roma. Y cuando se encontró allá con él, empezó a orar. Y miren este versículo maravilloso. Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Miren este pastor maravilloso orando fervientemente por cada uno de sus siervos mientras él se encontraba en Roma, para que, dice, estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué hermosa oración. Ese es realmente nuestro deseo, que cada iglesia, los hermanos de la iglesia, estén firmes, completos y perfectos en todo lo que Dios quiere. Qué maravilloso. Esa es una iglesia saludable.
que esté contenta con el Señor y que esté completa en el Señor, no esté buscando otras cosas, sino solamente agradar a su Señor. Qué hermoso. Y luego sigue Pablo del versículo 9 hasta el versículo 14. Aquí va a orar. Miren la profundidad de la oración de Pablo. ¿Cómo ora Pablo? ¿Por qué ora Pablo por la iglesia? ¿Cuál es el anhelo de Pablo en su oración? ¿Cuál es el propósito de Pablo al orar por los hermanos? Y hoy, la iglesia de este siglo XXI, ¿por qué debemos orar por la iglesia? ¿Por qué debemos orar por los hermanos? Aquí nos da detalles importantes. ¿Por qué orar? ¿Y cómo orar? El versículo 9 empieza diciendo: quien también nos ha de, el 9, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí está. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Una característica de una iglesia saludable es cuando los hermanos oran sin cesar. Orar sin cesar. Y eso lo repiten a todas las iglesias. Hermanos, oren sin cesar unos por los otros. La oración es el recurso espiritual poderoso que permite que nos comuniquemos con Dios, que no estamos solos, que tenemos que compartir las cargas con el Señor. Oramos sin cesar por vosotros. ¿Y qué pide? ¿Qué cosas debemos pedir por los hermanos? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Este es un punto muy importante. Debemos orar para que cada miembro conozca la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Así como cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, ahí les dice que sean renovados, dice, en su mente, para que comprendan la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para que renovados en vuestra mente, conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que está pidiendo aquí. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, qué interesante. Para que ellos vivan en la sabiduría espiritual de Dios. Conozcan la sabiduría espiritual de Dios. Y eso es lo que el apóstol Santiago resalta a la iglesia también. En Santiago 3, versículos 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí el apóstol Santiago coincide con Pablo, buscando la sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría de lo alto se traduce en la manera de vivir del cristiano, en paz, en armonía,
en bendición. Sigue Pablo orando. En el versículo 10 ahora dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso hacía Pablo mientras estaba preso en Roma, orando por los hermanos en Colosas, para que le agraden en todo, dice, para que ustedes vivan agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué motivo maravilloso de poder orar para que cada miembro le agrade a Dios en todo y que lleve fruto en toda buena obra. ¿Qué obras está haciendo el cristiano en este mundo? ¿Qué buenas obras está haciendo? ¿Y cuáles son los frutos de esas buenas obras? Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, en Efesios 2:10, él le va a decir, porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para eso somos salvos, para hacer buenas obras. Y qué bueno, los hijos del Señor, donde se encuentren, las buenas obras que hacen, que lleven fruto. Llevando fruto, dice, en toda buena obra. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea del cristiano. Por eso es importante compartir el Evangelio a todos nuestros compatriotas. Imagínense, si todos nuestros compatriotas, empezando de los gobernantes, cada uno empieza a hacer una buena obra y que vaya llevando fruto, y eso va a enriquecer a los demás, a ellos mismos y a los demás, y va a glorificar a Dios. Todas esas buenas obras le hacen sentirse feliz, ayuda a los demás y glorifica a Dios, porque para eso, dice, somos hechura suya. Cristo nos ha hecho de nuevo para que llevemos buenas obras y demos la gloria a Dios, al Creador, al que ha transformado nuestras vidas, porque sin Él nada somos. Él es el que ha hecho, dice, somos hechura de Él, y que le agrademos en todo. Sigue orando. ¿Por qué más debemos orar por los hermanos? El versículo 11 dice, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué precioso este versículo. Fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La iglesia de Jerusalén, cuando empezó la obra, Pedro y Juan estuvieron predicando el Evangelio. Se habían convertido muchas personas, pero luego vino la oposición, les prohibieron predicar. Ya no anuncien más el nombre de Cristo. Y los amenazaron. ¿Qué hicieron ellos? Compartieron eso con la iglesia. Y dijeron, hermanos, tenemos que orar. Y unánimes, dice todos, ahí oraron. Y dijeron, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y con todo denuedo hablaron las palabras del Señor.
y ahí estaba Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de predicar el nombre del Señor. Para eso tenemos que orar, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso fue el énfasis de Jesús a sus discípulos. Después de resucitado, Él les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, por eso tenemos que orar por cada creyente, para que predique del Señor esa buena nueva a toda persona en donde Él se encuentre. Este es el motivo de la oración. ¿Y para qué más dice? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir con esto? Paciencia y longanimidad. Estos dos términos están relacionados entre sí y se refieren a la actitud que uno debe tener durante las pruebas. Paciencia tiene que ver más con soportar circunstancias difíciles. Pablo estaba en la cárcel. En ese tiempo se prohibía predicar el Evangelio, pero ellos tenían que estar firmes predicando su palabra, y por eso pedían fortaleza del Espíritu Santo frente a esas dificultades. ¿Y qué quiere decir longanimidad? Se aplica a la paciencia que uno debe tener con personas difíciles. En el tiempo de Pablo, de Pedro, estaba gobernando Nerón, Tito, que eran personas muy perversas que perseguían a los cristianos. Y ellos necesitaban mucha paciencia y poder del Espíritu Santo para seguir predicando. Hoy también, hermanos, en estos tiempos, necesitamos mucha fortaleza del Señor y mucha paciencia para soportar los momentos difíciles, así como esta pandemia. Mucha paciencia para soportar a hombres malos, perversos. Y eso nos da el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo también en 2 Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso necesitamos el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que orar por todos los creyentes, para que sean investidos del poder del Señor y prediquen donde están, den testimonio donde están. Y sigue con la última parte y dice los versículos del 12 al 14: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La iglesia debe tener gozo y gratitud por la salvación que nos ha dado Dios. Por eso debemos orar siempre, para que la iglesia, sus hijos, tengan siempre gozo y gratitud por la salvación, porque ya pertenecemos al reino de Dios, porque nos ha perdonado de nuestros pecados y somos salvos. Que vamos a ir a esa patria celestial que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos en su carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso una oración parecida a esta que está mencionando a los colosenses. Lo encontramos también en Efesios 3 del 14 al 19. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Aquí Pablo está en Roma, está en la cárcel, y de igual forma la iglesia de Éfeso les dice que él dobla sus rodillas, ora por la iglesia en Éfeso y le pide para que sean fortalecidos con poder del Espíritu en el hombre interior, que fortalezca sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, su vida en medio de los tiempos difíciles que están pasando. Y para que conozcan, dice, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que habite Cristo. Miren, usa dos elementos importantes. Para que habite Cristo en sus corazones. ¿Qué quiere decir con eso? Que Jesús reine en su vida, que Jesús sea el Señor de sus vidas. Y para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y conozcan la plenitud de Dios. Este es el motivo por el cual ora Pablo por la iglesia en Éfeso. Dobla sus rodillas y ora para que cada creyente sea lleno del poder del Espíritu Santo y para que Cristo viva en cada creyente y cada creyente haga la voluntad de Él. Y por eso Él también va a terminar en 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Termina su carta hablándole a Timoteo y le dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida, el cual me dará el Dios justo, y no solo a mí, sino a todo aquel que espera su venida. Esa es la esperanza que tenemos todo cristiano, que Dios ha preparado un lugar maravilloso para cada uno de sus hijos, y que aquí en este mundo estamos de paso, y que Él nos acompaña acá, como Él les dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, y con Él vamos a vivir eternamente. Él tiene preparado una corona para cada uno de sus hijos, y para vivir eternamente en su reino celestial. Esa es la victoria que tiene el creyente. Ese es el gozo que tiene el creyente, el gozo de su salvación. No debemos perder de vista eso. Y por eso, ¿qué debemos hacer hoy? Seguir adelante, fieles en Cristo Jesús, demostrando el amor los unos por los otros, evangelizando a toda persona que no conoce al Señor, y permaneciendo con esa paciencia, con esa perseverancia en el Señor. Que Dios nos ayude en esta tarea y en este aniversario que tenemos. Que el Señor nos fortalezca con su Santo Espíritu y todos poder seguir el señorío de Cristo, ser hijos obedientes a Él, predicar su evangelio en todo lugar donde estamos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, donde se resaltan las características saludables de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de Cristo Jesús, que es nuestro ejemplo, nuestro Señor y Salvador, y tu Espíritu Santo que fortalece nuestro hombre interior, y seguir el modelo de Jesús. Ayúdanos, Señor,
Bendice a tu iglesia, bendice a cada miembro de tu iglesia, Padre, para que permanezca firmes, gozosos de la salvación que cada uno ha recibido. Pero asimismo, que estemos creciendo en tu gracia, creciendo en la esperanza, compartiendo este mensaje de esperanza a toda persona que no te conoce. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos con tu Santo Espíritu. De igual manera oramos por todos aquellos que todavía no te conocen, Padre. Así como Cristo oró por sus discípulos. Oramos también por aquellos que conocerán por la palabra de estos, para que sean uno, que sean perfectos en unidad para que el mundo crea. Oramos, Señor, en este momento. Si hay alguna persona que todavía no te conoce, es para ellos también esta esperanza, Señor, para todos los que creen. Y este es un momento especial. Si hay alguna persona que todavía no ha puesto su fe en ti, que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que se pueda arrepentir, que se pueda poner su fe en Jesucristo y pueda seguir el camino de Cristo, que es el camino de la verdad y la vida. Oramos, oh Dios, que tú sigas guiando a tu iglesia en este tiempo especial en que vivimos, que está cumpliendo 70 años de vida institucional. Bendícela, Padre, ahí donde está, con el poder de tu Santo Espíritu, con la gracia de Cristo, con el amor de Dios y con la comunión de tu Santo Espíritu. Siga adelante, siendo la sal y la luz de este mundo. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú guíes nuestras vidas y podamos seguir el ejemplo de Cristo, guiados con el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, apreciados hermanos y hermanas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, amado pastor, por la palabra que nos ha compartido. Nos alimenta saber más de Cristo, conocerlo a Él. Ahora vamos a pasar al momento de las ofrendas y de los diezmos. La palabra de Dios dice así en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, oremos. Padre Celestial, cuán misericordioso eres con nosotros. Aún en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, tú provees, Señor, para nuestra vida, nuestros alimentos, nuestra subsistencia. Pero, Señor, de lo que tú nos das, queremos separar algo para tu obra, Señor. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Lo hacemos de corazón, pensando en el hermano que pueda estar necesitado, pensando en las necesidades que hay dentro de tu iglesia. Padre Celestial, da sabiduría a nuestros hermanos que distribuyen este dinero con el amor que lo reciben, Señor, que sepan amar a nuestros hermanos. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, estamos ya por terminar este domingo dedicado a Dios. Hemos tenido la satisfacción de poder escuchar su palabra, cantar alabanzas a nuestro Dios, celebrando, Señor, nuestros 70 años de aniversario. Qué grande es Dios para permitirnos 70 años vivir. Toda la gloria es para Dios. Y nos vamos a despedir con una oración con nuestro hermano Aníbal. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por tu mensaje traído esta mañana. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que han estado presentes, por las personas que han escuchado el mensaje. Permite, Señor, que tu palabra haya caído en buena tierra, Señor, y haga la obra, Señor. Te bendecimos y te exaltamos una vez más y te damos las gracias. Nos vamos de este lugar más no de tu presencia, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos de aniversario. A continuación les presentamos el programa de celebración del 70 aniversario de nuestra amada Iglesia Evangélica Bautista Ebenecer de Miraflores. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amados hermanos y hermanas, el propósito de la celebración de este aniversario es renovarnos espiritualmente, reflexionar y ser desafiados, servir con amor y gratitud y vivir y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, estaremos dando apertura a esta celebración el 1 de agosto a las 11 a.m. con la celebración de la Santísima Cena del Señor. Asimismo, allí pueden observar los siguientes días y en especial los días centrales de esta celebración se encuentran
el 20 de agosto, a las 7:30 p.m., con una preciosa reflexión y desafío para nuestra iglesia Ebenecer y por supuesto para los bautistas en el Perú. Esto es a cargo de el pastor Alberto Procochuk, presidente de la Unión Bautista Latinoamericana. Y el 21 de agosto, también a las 7:30 p.m., la iglesia sirviendo con amor y gratitud al Señor es un tema que estará llevando a cabo el pastor Rufino Nuñivero, presidente de la SEP. Para finalizar este tiempo de celebración, el 29 de agosto, estaremos llevando a cabo los bautismos. Que a Dios sea la gloria y la honra por siempre. La Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Que Dios les bendiga. Les esperamos y también compartan esta invitación con otros. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.